el judaísmo de la época de Jesús, es decir, en el mundo judío donde Jesús nació, en el siglo I, había ido construyendo en los siglos anteriores unos personajes épicos importantes que los habían situado en la historia del pueblo de Israel. Entre ellos estaba Abraham, entre ellos estaba Isaac, entre ellos estaba Melquisedec, David, Moisés. Todos estos personajes, pues en el pueblo judío se escribieron cientos y cientos de páginas sobre ellos, convirtiéndolos no en personajes históricos, sino convirtiéndolos en personajes especiales. Eso trajo, en la época de Jesús, pues trajo que se configurara la mente de los que un día eran judíos, pero pasaron a ser seguidores de Jesús, que son los destinatarios de la carta a los hebreos. Se produjo un desfase en cuanto al pensamiento, y, por ejemplo, aquí tenéis, a modo de introducción, algunos de los libros más importantes que se han encontrado con respecto a cómo trataba el pueblo de Israel la figura de Melquisedec. Por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, concretamente en la Cova 11, en el libro de Enoch, que es un apócrifo, en Génesis apócrifo también aparece, y su relación con el pensamiento de Hebreos. Si queremos entender con toda profundidad cómo Pablo utiliza el personaje de Melquisedec en la carta a los hebreos, o en el sermón como hebreo, como queréis llamarle, tenemos que recordar que en la época de Jesús se estudiaban las cosas de una manera determinada. Antes de entrar al estudio de lo que estas grandes fuentes judías hablaban sobre Melquisedec para entender lo que Pablo está haciendo, simplemente plantearos el problema que está sucediendo en algunos grupos, en algunas personas, y que desde las personas que nos dedicamos más o menos a enseñar, pues estamos tratando en diferentes sitios. Fijaos, el tema aparece en una cita. Yo tengo el documento, pero no tengo la cita original, porque no existe. Entonces, ella contestó, refiriéndose a Ellen White, según dice el pastor Haskell, yo le diré quién fue Melquisedec. Fue el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, quien tomó la forma humana y representó al Señor Jesús a esa generación. Esta cita que se le atribuye a ella no existe en ningún original del Espíritu de Profecía, en ninguno. Con lo cual, no sabemos, porque no lo aporta en el documento, no sabemos de dónde sale, ya que él se cita, como veis aquí, se cita su propio libro, pero no se cita de dónde o cómo se lo comentó. Con lo cual, solamente podemos basarnos en lo que está escrito. Y lo que está escrito, por ejemplo, en Mensajes Selectos dice: fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como un representante de su verdad, lo sacó de su país, lo separó de su parentela y lo apartó. Deseaba modelarlo de acuerdo con el modelo divino. Deseaba enseñarle de acuerdo con el plan divino. No había de estar sobre el modelo de los maestros del mundo. Había de ser enseñado en la forma de guiar a sus hijos, ya su casa tras sí, que guardaban los caminos del Señor, que hicieran justicia y juicio. Esta es la obra que Dios quiere que hagamos. Quiere que entendamos cómo gobernar nuestras familias, cómo manejar nuestros hijos, etc. Lo que quiero resaltar de esta cita, que es una cita que tenemos, que está testificada y que aparece en español o en castellano en Mensajes Selectos, tomo 1, es lo más próximo que podemos encontrar en cuanto a la definición que el don profético dio de esta figura. Pero nosotros vamos a ser un poco más técnicos, para que tengáis un poco la imagen. La imagen. Esta cita no existe, esta cita sí existe. Por lo tanto, deberíamos de preguntarnos, ¿qué aportaría esta cita apócrifa
para comprender el mensaje de Hebreos. Y en segundo lugar, deberíamos de preguntarnos, ¿aporta una mejor comprensión del texto de Hebreos? Pues eso es lo que las personas que creen en esta idea pues deberían de plantearse. El nombre de Melquisedec aparece en pasajes de la Biblia, de Génesis 14, Salmo 110 y solamente ya el resto en el Nuevo Testamento, solo en el libro de Hebreos. Para que recordemos un poco los textos, no me voy a entretener mucho aquí, pero en Génesis 14, cuando Abraham volvía después de derrotar a Cardolomé y los reyes aliados, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Salem, que es Valderrey. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le sacó pan y vino. Y lo bendijo. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Altísimo que te ha entregado tus amigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Eso es exactamente la primera referencia que tenemos a lo largo del primer libro de la Biblia y que sería la porción más completa que tiene que ver con Melquisedec. ¿De acuerdo? La primera mención es esta. Luego, más tarde, aparece en el Salmo 110.4 y será la última referencia que aparecerá en todo el Antiguo Testamento. Este es un salmo que pertenece a la literatura de la realeza de Israel, y como David, antes de la construcción del templo por su hijo, pues tuvo esa doble función, según nos dice Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, etcétera, etcétera, el salmo pertenece a la era del sacerdote rey de Jerusalén, cuando entonces dice que, y de aquí cogerá Pablo el texto que dice, el Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote vitalicio según la manera de Melquisedec. Aquí os propongo una traducción alternativa más fidedigna con el original hebreo. Primero, el término vitalicio, en sustitución de eterno. Porque para los hebreos no, pero para nosotros el término eterno tiene connotaciones diferentes para ellos. Para los hebreos, el término eterno tiene que ver con la duración de un concepto. Si dura más allá o si dura menos. Nuestra idea de eterno es la que se saca de la lectura de cómo es Dios. Dios es eterno. Pero cuando se aplica a seres humanos, nunca tiene ese concepto de eternidad. Por lo tanto, una traducción que puede aclarar un poco la idea es, tú eres sacerdote vitalicio, es decir, mientras duras, según la manera de Melquisedec. ¿De acuerdo? A partir de aquí, tanto de Génesis como del Salmo, no se vuelve a mencionar nunca más el tema de Melquisedec. Pero, y es aquí donde vamos a encontrar algunas de las herejías más importantes que ocurrieron en el primer siglo, siglo II, siglo I antes de Cristo, que son las que conocían tanto Pablo las conocía muy bien porque era rabino, era maestro, y los destinatarios de la carta, que como decíamos, primeramente eran judíos, aceptaron a Jesús, pero están volviendo hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos saber cuál es la forma de pensar de ellos antes de aceptar a Jesús, pues es bueno que podamos leer algún texto importante de esa época. Estamos hablando de literatura apócrifa, nosotros no la consideramos como literatura válida, pero fijaos, en el libro de Enoc, que es uno de los grandes apócrifos que se escribieron antes de Jesús, cuenta que Melquisedec nació de una virgen, Soforín se llamaba, la esposa de Nir, un hermano de Noé. Veis que aquí van a aparecer una serie de detalles que la tradición judía le fue dando forma, pero no tienen base bíblica. Ninguna base bíblica. Por cierto, como todos los libros apócrifos. Pero bueno, el niño salió de una madre después de su muerte y se sentó en la cama junto a su cadáver, ya físicamente derrotado, vestido, hablando y bendeciendo al Señor y marcado con la insignia del sacerdocio. 40 días después, Melquisedec fue llevado
por el ángel Gabriel al jardín del Edén, y así fue preservado del diluvio sin tener que entrar en el arca de Noé. Fijaos, este libro que es del siglo I antes de Cristo, primeramente veis que su nacimiento es un nacimiento que no es el normal, sino que aparece con su madre ya cadáver, aparece sentado junto a su cama. El segundo gran libro que encontramos sobre Melquisedec lo encontramos en la cova de Qumran, donde esta secta introduce una idea que también ha sido acuñada siglos después, incluso por el propio cristianismo, refiriéndome al cristianismo como el gran conjunto de iglesias que se llaman cristianas. Dice, Melquisedec es visto como un ser divino, conociéndolo incluso como Dios. Según el texto, Melquisedec, el día de la expiación, expiará al pueblo que le está predestinado. Él también juzgará a los pueblos. También indican que Melquisedec fue usado como el nombre del arcángel Miguel, interpretado como un sacerdote celestial. Melquisedec contra Belial. ¿Veis? Estas figuras míticas son las que van a configurar el problema de Melquisedec en el primer siglo, en la época de Jesús. Veis que es un ser con un nacimiento especial y es un ser divino para los grandes maestros del momento. Con lo cual, no es extraño que siglos después de Jesús haya grupos, haya personas que, cogiendo en cierto modo toda esta literatura, hay mucha más, pero bueno, yo he seleccionado estos dos textos, uno del libro No y otro de Qumran, que son las grandes fuentes, pues se vuelvan a retomar el tema de una posible divinidad, o bien por parte de Jesús, o bien por parte del Espíritu Santo. Con lo cual, la pregunta es, ¿podemos los creyentes del Nuevo Testamento aceptar esta literatura como inspirada? Sin ninguna duda que no. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, se mezclan una cantidad de cosas. En primer lugar, nació de una virgen, con lo cual ya nos da un semblante de cómo se entiende el problema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, basándonos en este concepto, Pablo va a desmitificar en la mente de los lectores, los primeros, los que le dirigió el escrito, va a desmitificar sobre todo algunas de las ideas que aparecen en estas dos citas y en alguna más. Pero, ¿sabéis? Por ejemplo, hay una idea que también es importante que conozcáis, porque esa está mucho más cerca de nosotros. Los seguidores de Lutero, escasamente menos de 100 años después de él, entendían que Jesús es el Melquisedec del Antiguo Testamento. Y todavía hay bastantes grupos en nuestra época, grupos congregacionalistas, que piensan esta idea. Posiblemente la persona que escribió esa cita, pues todavía estaba apegado a esa idea que desde Lutero se va distribuyendo, no en todos los grupos, no todos los grupos tienen esa idea, pero sí algunos de ellos. La relación entre Melquisedec y Jesús es que Melquisedec es un Antiguo Testamento de Jesús, de Cristo, ¿vale? Eso es lo que piensan algunos de los grupos actuales. Tengo una lista mucho más larga, pero bueno, simplemente para que podáis ver un poco que se parte de una idea importante. Y es, cuando Pablo menciona, ¿vale? El hipotético, casi acertado autor de Hebreos, menciona en 5.6, 5.10, 5.6.19, 7.1, 7.9, 7.15, 7.21. En todos los casos, y esto es importante, Jesús o el sacerdocio de Jesús está relacionado con la nueva alianza, no con la antigua alianza, como pretenden decir en la literatura apócrifa judía. Resaltar que el escrito es un tratado que compara
en casi todas sus secciones, 19 en total, una u otra forma la institución del Antiguo Testamento con el Nuevo. Y algunos detalles que nos pueden ayudar a situarnos en el contexto de cómo Pablo va a desmitificar el que aquellos creyentes vuelvan hacia atrás, abandonen a Jesús y vuelvan al antiguo tema. El primero es que la mención de Melquisedec carece de genealogía. Hemos visto que en Génesis no aparece, lo que le sirve a Pablo para ponerlo en contraste con el sacerdocio levítico, que sí que era por herencia. Y la comparación de Melquisedec con el Hijo de Dios queda establecida a través de un recurso de los libros que hemos leído. Sabéis, cada día más estudiamos que la literatura judía, en la cual no creemos como inspirada, es la base que tienen que desmitificar, que tienen que clarificar mucho los autores del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todos los seguidores de Jesús que venían del mundo judío tenían estas citas, tenían estos conocimientos y tienen que volver a rectificarlos. ¿De acuerdo? Es evidente que el autor de Hebreos sabe que Melquisedec tuvo padre y madre y no trata de insinuar lo contrario, pero le interesa hacer notar el silencio de Génesis 14 en cuanto a dónde viene Melquisedec. Le interesa especialmente resaltarlo. En torno a la figura de Melquisedec se fueron formando muchos mitos. No faltó quien pensó que era un ser supraterrenal, una manifestación del Logos o incluso el Espíritu Santo. Con lo cual, la cita que en cierto modo nos ha hecho trabajar este tema es simplemente una extrapolación de lo que se creía en la época de Jesús. Analicemos algunos textos que nos sirvan para comprender un poco lo que Pablo escribió. Recordad, los destinatarios de la carta, los primeros, eran creyentes que venían del mundo judío. Por cierto, no hablaban hebreo, y ahora veréis por qué, y están volviendo hacia atrás, están volviendo a dejar a Jesús para acoger figuras como Melquisedec y otras. Por eso lo va a ofrecer de esta manera. ¿De acuerdo? La primera mención de Melquisedec en Hebreos es en el capítulo 5, los versículos 6 y 10. Aquí tenéis alguno de ellos, donde aparece la expresión del Salmo que hemos leído. Dice, de la misma manera, tampoco el Mesías se atribuyó los honores de sumo sacerdote, sino el que le habló diciendo, mi hijo eres tú. O como dicen otros pasajes, tú eres siervo sacerdote vitalicio en la manera de Melquisedec. Esa es la primera de las menciones. Veis que habla de la manera de, no está hablando de lo que finalmente la cita que hemos visto anteriormente o la literatura judía estaba explicando. En el capítulo 6, y ya nos vamos acercando al gran capítulo 7, dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior a él, por quien jurar, juró por sí mismo diciendo, te bendeciré copiosamente y te multiplicaré sin medida. Y así Abraham, aguardando con paciencia, obtuvo la promesa. Y finalmente, en el versículo 20, hasta el lugar de donde como precursor entró por nosotros Jesús, hecho sacerdote perpetuo en la línea de Melquisedec. Veis que el texto no nos deja, en el idioma que fue escrito está mucho más fácil, pero bueno, es decir, no nos deja entrever esa hipótesis, ¿no?, de que sea un ser celestial o que sea incluso el Espíritu Santo, como parece que pues va corriendo o va andando por ahí. Y finalmente, aunque va a ser lo más largo, es la misión o la función que Pablo le da en el capítulo 7. Cogiendo lo bueno que podía aportar
el conocimiento de la época de Jesús y dejando lo que no le servía, el apóstol pretende acercarse de una manera determinada a los lectores de su carta. ¿De acuerdo? Aprovechando el detalle de que en la Biblia no se mencionan los padres de Melquisedec, con lo cual no quiere decir que no los tenga, y así argumenta que Cristo tiene un sacerdocio superior, distinto al que le daban los levitas. El capítulo 7 de Hebreos nos va a mostrar que en la historia del pueblo de Dios solamente han habido 3 formas de sacerdocio, no más. Y de hecho no puede haber ningún sacerdote más en la nueva alianza. Primero fue Melquisedec, en la época de Abraham, con lo cual el comienzo de la alianza. En segundo lugar fueron los levitas, y el argumento que nos va a dar en Hebreos es que Jesús es el tercero y definitivo de los sacerdotes. Cualquier grupo en la nueva alianza que mantenga un sacerdote humano no está dentro de lo que la Biblia describe de lo que es el sacerdocio después de que Jesús resucitara. Eso es algo que Daniel lo muestra muy bien, Apocalipsis lo muestra extraordinariamente, pero Pablo simplemente lo menciona. Por lo tanto, tenemos que hablar de 3 sacerdocios, no más. Y no habrá ninguno que pueda ser aceptado por Dios después de la resurrección de Jesús, siendo humano y sacerdote. ¿De acuerdo? Fijaos, en primer lugar, el apóstol comienza presentando aspectos positivos de el sacerdocio de Melquisedec. Dice Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, se encontró con Abraham que volvía de derrotar a los reyes, lo bendijo. Y a él le adjudicó a Abraham el diezmo de todo. El nombre del rey, el nombre significa rey de justicia y el título es rey de Salem, es decir, rey de paz. Con esta frase sabemos que los lectores de la carta no eran judíos de Palestina, sino eran judíos de la diáspora, porque no sabían hebreo. Si no, no le tienen que explicar que Shalem significa paz. Porque si yo digo Shalom a vosotros, prácticamente todos sabréis lo que significa. Este es un punto muy importante. Es decir, vivían más de los mitos que de lo que era la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque en el mundo griego, los judíos que no habían vuelto a Jerusalén después del exilio de Babilonia, se movían con Biblias en griego, no se movían con Biblias en hebreo. Y es ahí donde se genera, en las Biblias escritas en griego, se generan todos los mitos sobre la figura, no solo de Melquisedec, sino de Abraham o los que comentábamos anteriormente. ¿De acuerdo? Dice, al omitir padre, madre y genealogía, el principio de sus días y el fin de su vida, asemejándolo, literalmente sería, ha sido semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote vitalicio o para siempre. ¿Vale? Observemos que el que ha sido semejante, y esto es algo que me gustaría que pudiésemos entender en esta tarde. ¿Quién se ha hecho semejante a quién? ¿Es Jesús a Melquisedec o es Melquisedec a Jesús? Si leemos el texto con una cierta agilidad, vemos que al omitir padre, madre y genealogía, el principio de sus días y el fin de su vida, asemejándolo al Hijo de Dios. ¿Quién es el que es semejante a quién? Esto es algo que esta tendencia, como decía, que está circulando por ahí, nunca lo han tenido en cuenta. ¿Por qué? Pues porque la literatura judía o la literatura profana de la Edad Media no contemplan esta. Es decir, no, Jesús no es el semejante a Melquisedec. Es Melquisedec el semejante al Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Si después en las preguntas queréis hacer algún remarque de esto, será importante que lo podamos tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, los aspectos positivos son estos, que son los que utiliza
Si os acordáis que en la literatura que hemos leído, en el libro apócrifo, decía que había nacido de una virgen, la madre muere y entonces él es nombrado directamente sacerdote. No, aquí dice Pablo, no. En la Biblia no se menciona ni padre ni madre, con lo cual está tirando por tierra esa visión que tenían en la época de Jesús. Del 4 al 10, recordad por favor esto, ¿quién es semejante a quién? ¿Por qué? Porque Jesús, aunque no ejercía, y eso lo tenemos en el libro de Daniel, por ejemplo, era sacerdote antes de su resurrección. Si os acordáis, en el capítulo 10 de Daniel es visitado por el sumo sacerdote que viene a consolarlo. Podéis seguramente leerlo en algún momento. Con lo cual Pablo está utilizando no los libros apócrifos, sino está utilizando la Biblia en todo su sentido. El sacerdocio de Jesús es anterior al de Melquisedec. Por lo tanto, el de Melquisedec es histórico. Del 4 al 10 dice, considerando lo grande que debía ser este, para que Abraham, el patriarca, le diese el diezmo de todo lo mejor del botín. Mientras a los hijos de Leví que reciben el sacerdocio, les manda la ley cobrar el diezmo del pueblo, es decir, sus hermanos, a pesar de que descienden de Abraham. ¿Veis? Aquí en la segunda parte, del 4 al 10, aparece el tercer sacerdocio. Hemos hablado del eterno de Jesús, del cual se le hace semejante a Melquisedec, y luego entramos en el sacerdocio de la herencia, el que se designaba por descendencia directamente, por nacer en la tribu que Dios había establecido como para ello. Dice, mientras a los hijos de Leví que recibían el sacerdocio les manda la ley cobrar el diezmo. Bien, ahora, Melquisedec, que no tenía ascendencia común con ellos, percibe el diezmo de Abraham y bendice al depositario de la promesa. Es decir, Melquisedec en la Biblia está solamente relacionado con la época de Abraham. Lo que pasa es que cuando se dice que su sacerdocio es vitalicio, es por contraste con los sacerdotes levíticos, que al morir se sustituye y viene otro en su lugar. Jesús, o el Hijo de Dios, y Melquisedec no transfieren, no hacen que su sacerdocio pase a otro. Ahora bien, si esta fuera la discusión, que lo es más bendice a lo que es menor. Y aquí los que cobran el diezmo son hombres que mueren, mientras allí fue uno de quien se declara que vive. Además, por así decir, en la persona de Abraham también Leví, el que ahora cobra el diezmo, lo pagó, pues estaba ya presente en su padre cuando a este lo encontró Melquisedec. Esta frase, los versículos 9 y 10, no creo que tenga mucho problema para nosotros. Es decir, la línea de la descendencia de las tribus de Israel es la que Pablo está utilizando para decir que en cierto modo, cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, sus descendientes también lo hicieron. Esta es una figura muy bonita, pero que no podemos salirnos de lo que el texto está desarrollando. Y ahora nos va a seguir hablando de los sacerdocios, de los tres. Ahora bien, si se realizaba una transformación por medio del sacerdocio levítico, pues en él se basa la legislación dada al pueblo, que faltaría que surgiera otro sacerdote en la línea de Melquisedec, y que no se le llame de la línea de Aarón. Para cambiar el sacerdocio lleva consigo forzosamente el cambio de la ley. Y aquí tenemos un tema que, aunque sea colateral, pero sí simplemente permitidme que lo mencione de forma rápida. Estos textos son empleados por muchos para decir que la ley se ha cambiado, pero el contexto no permite eso. El contexto está hablando de la ley que nombraba a los levitas sacerdotes como dinastía, desde el punto de vista genético. Y esa ley, al ser nombrado Jesús como sacerdote, o el Hijo de Dios como sacerdote, ya se elimina.
¿Por qué? Porque no se traspasará su sacerdocio a nadie. ¿De acuerdo? Y ese de que habla el texto pertenece a una tribu diferente de la que ninguno ha tenido que ver con el altar. Es decir, Jesús, al ser de la tribu de Judá, no tenía nada, pero hay un detalle, y es que también Pablo lo aprovecha como una figura preciosa en Hebreos 7. Y es, ¿qué nos ha dicho el texto que era Melquisedec? Era rey y sacerdote. ¿Qué es Jesús? Rey y sacerdote. Y además, Pablo va a remarcar algo que me gusta imaginarme cómo impresionaría la mente de aquellos que estaban volviendo hacia atrás. Dice, y ese de que habla el texto pertenece a una tribu diferente de la que ninguno ha tenido que ver con el altar. Es cosa sabida que nuestro Señor nació de Judá y esa tribu nunca habló Moisés tratando del sacerdocio. Esta es la segunda similitud con Melquisedec, rey y sacerdote. Esto resulta más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdocio que no lo es en virtud de una ley, se refiere a la ley genética, de una disposición sobre el linaje, sino por una fuerza de una vida indestructible. Aquí tenemos una de las primeras características del sacerdocio de Jesús, que es un sacerdocio indestructible. Y para aclarar esa idea, vuelve a citar el Salmo que hemos leído, tú eres sacerdote vitalicio a la manera de Melquisedec. Veis que Pablo nunca va a mencionar los libros apócrifos, él como nosotros, o nosotros como él, no creemos en la inspiración de esos libros, pero los que estaban con él y volvían hacia atrás sí que habían creído durante muchísimo tiempo. Deciros, por ejemplo, que los libros apócrifos fueron escritos solamente en griego. No hay ningún libro apócrifo que haya sido escrito en hebreo. Con lo cual, entendemos también que, como decíamos antes, que los destinatarios tenían bastantes problemas para separar la literatura apócrifa de la literatura inspirada, simplemente porque no estaban en Jerusalén y no hablaban la lengua de la sinagoga o la lengua en el templo. Es decir, por una parte, se cancela la disposición anterior, es decir, el nombramiento por herencia de los sacerdotes por ser ineficaz e inútil, pues la ley no consiguió transformar nada. Es decir, la sustitución de los sacerdotes desde Aarón hasta la época de Jesús no consiguió transformar nada, porque ellos mismos morían y ellos mismos necesitaban de los sacrificios que realizaban. Y en cambio se introduce una nueva esperanza más valiosa por la cual nos acercamos a Dios. Veis que en ningún momento va a aparecer en los textos ninguna de las herejías que se practicaron en el siglo II, siglo I antes de Cristo y ninguna de las que se practicaron en la Edad Media, ya cuando se volvieron a retomar los libros apócrifos como literatura aceptada por la Iglesia medieval. ¿De acuerdo? Este es un dato importante, es que Pablo no acepta la literatura apócrifa y nunca se debía de haber introducido en el cristianismo. Pero vosotros sabéis, si cogéis la Biblia de Jerusalén o cogéis alguna Biblia con lo que tienen 7 libros más, que han introducido libros que no están. Pues de ahí vienen todos los errores. Y a mí lo que me extraña es que terminen llegando hasta nosotros cuando no creemos en ese tipo de literatura. Pero bueno, entonces un poquito esa idea es importante para nosotros. Por lo cual, si tuviésemos que coger una idea de todo el capítulo 7 de Hebreos, sería esta que tenéis aquí remarcada. Sería la más importante de todo el capítulo porque está en el centro del capítulo. Esto resulta aún más evidente. ¿El qué? Que Jesús era rey y sacerdote, según dice el versículo anterior. A semejanza de Melquisedec, ahora sí es a semejanza de Melquisedec, que era rey y sacerdote. Surge otro sacerdote que no es en virtud de una herencia, sino por una fuerza de vida indestructible. Veis que está situando un poco toda esta idea.
Dice, aquí no falta además un juramento, pues aquellos fueron sacerdotes sin garantía de juramento. Aquellos se refiere a los levitas. Este, en cambio, por el juramento que le hicieron, el Señor le dijo, el Señor lo ha jurado, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote vitalicio. Y esto lo dice Pablo de Jesús. Señal de que él, Jesús, es garante de una alianza más valiosa. Y aquí estamos hablando precisamente del valor de la nueva alianza, el sacerdocio de la nueva alianza. En el capítulo 9 hablará del santuario, en el capítulo 8 hablará de la alianza y el capítulo 10 hablará del sacrificio. Con lo cual, Pablo está trazando toda una línea para que aquellos que están volviendo hacia atrás pues vuelvan a recuperar la confianza en el ministerio de Jesús. Pero veis que leyendo los textos, simplemente leyéndolos y comentándolos, no es posible aceptar ninguna de las herejías antes de Jesús y las posteriores de Jesús tampoco. Y por lo que veo, alguna de ellas nos llega hasta nosotros. De aquellos ha habido multitud de sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer. ¿Veis? Frente a indestructible del ministerio de Jesús, tenemos la falta de permanencia del sacerdocio levítico. Como este, en cambio, dura para siempre, tiene un sacerdocio exclusivo. Y esto ya es importante cuando se introdujeron los libros apócrifos durante la Edad Media. Jesús tiene un sacerdocio exclusivo. Nadie puede ejercer como tal a esta parte de la historia. De ahí que puede también salvar hasta el final a los que por su medio se van acercando a Dios, pues está siempre vivo para interceder por ellos. Y la última sección del capítulo 7, que también se vuelve a hablar de la misma idea, aunque ya está terminando, porque así tenía que ser nuestro sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos. ¿Puede algún sacerdote humano tener esta definición? No. Imposible. ¿Vale? Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como hacen los sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a él mismo. ¿Vale? Es que la ley, y finalmente terminamos, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles, mientras el juramento que vino después de la ley establece a un hijo consumado para siempre. ¿Veis? Aquí es muy importante que veamos esto después de la ley. Establece, es decir, después que terminara de ser el sacerdocio levítico, la forma en la cual se trabajaba en la primera alianza, sino que ese sacerdocio va a durar para siempre. Permitidme, antes de pasar a las preguntas, hacer alguna reflexión final. ¿Vale? Son algunos aspectos, simplemente vamos a resaltar un par de ellos, que son relevantes para configurar la figura bíblica, no épica, sino bíblica de Melquisedec. Los lectores de la Biblia de Hebreos no accedían, y ese es un punto importante, no accedían a los textos de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento directamente. Eso no existía en la época de Jesús, sino a través de la tradición oral de los padres puesta por escrito. Es decir, los lectores de la carta, antes de aceptar a Jesús, nunca leyeron. Y eso es algo que está constatado hoy todavía en el pueblo judío, con lo cual eso ya estaba así antes. Nunca leían el Antiguo Testamento solo, sino siempre a través de la tradición de los maestros judíos. ¿Cuántas veces dijo Jesús, paréntesis, que invalidáis las escrituras por la tradición de los padres? ¿Os suena los textos? Esa tradición es en la que surgen todos los mitos sobre Melquisedec. Entonces, si no leían la Biblia directamente, sino que la leían a través de los padres, es lógico que los mitos de esa literatura fueran incorporados como palabra de Dios para ellos.
Eso es completamente lógico. ¿Vale? Entonces, ¿cuál era el procedimiento? Pues el texto hebreo, en este caso Génesis y Salmos, literatura apócrifa y el libro de Hebreos. Ese sería el proceso, el primer punto de ese proceso. Y por último, los apócrifos son el contexto al que querían volver los lectores de Hebreos. Por ello, desde el punto de vista escritural, de lo que ellos entienden, el autor de Hebreos utiliza los rasgos positivos de esa literatura y deja de lado los detalles incorrectos. Y así se aproxima hacia ellos. Como conclusión final, no encontramos en la Biblia, ni en los textos de la primera gran parte, ni en los textos de la segunda gran parte, que Melquisedec sea parte de la deidad o de la Trinidad, como queráis llamarle, ni que sea un aspecto o que viva un aspecto divino, y mucho menos, lógicamente, el Espíritu Santo. Con lo cual, la comparación que hace Pablo de Melquisedec y lo compara con un sacerdocio anterior, que es el de Jesús, eliminaría completamente la idea de una posible divinidad en cualquiera de sus aspectos de Melquisedec. Establece la cronología de 3 sacerdocios y nosotros vivimos en la época del sacerdocio definitivo. Estamos estudiando en este trimestre pues, la lección de Hebreos. Lo que hemos hecho el programa, pues hemos hecho lo que hemos sabido o podido, pero finalmente esta idea es muy, muy importante. No olvidéis, los judíos de la época de Jesús nunca leían el Antiguo Testamento solo, sin la tradición. ¿Y qué ha pasado en la Edad Media? A partir de que surge el sacerdocio humano de nuevo, sabéis que nunca se ha leído la Biblia sin la tradición de los padres apostólicos. Con lo cual, ahí tenemos el origen tanto de las herejías antes de Jesús y las herejías de la Edad Media hasta nosotros. Parte fundamental para comprender, en este caso que es el que nos ocupa, la figura de Melquisedec. Estoy a vuestra disposición. Muy bien. Pues ahora llevamos a la parte de las preguntas. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, Yo, que abra el micro. Yo, Pastor, si te parece, cortamos la grabación para que yo pueda contestar libremente, ¿vale? Por si digo algo que no sea correctamente políticamente correcto, ¿vale?